Muy buenos días, Patricia. Bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, acá, mirando con mucho detenimiento la encuesta que fue publicada ayer en el diario La República y algunas cosas interesantes que creo que contrastan con cierta opinión que no termina de opinión, además de personas que toman decisiones, que parecieran no terminar de entender qué es lo que está pasando. Primero, la desaprobación de Dina Boluarte es altísima, 77%, solo un 15% aprueba su gestión. Y hay que decirlo, Lima, por poner su bastión más fuerte, solo tiene 20% de aprobación y eso es sumamente bajo, Patricia. Sí. Ella, la primera medición que hicimos fue al mes en que asumió el gobierno, ¿no? A principios de enero hicimos una encuesta especial y allí la aprobación era 71%. Ella empezó con este porcentaje, digamos. Tampoco la gente quería que ella fuera presidenta. Entonces ya empieza mal, digamos, ¿no? Empieza mal y la apoyan, obviamente, quienes apoyan al Congreso, ¿no? Quienes querían que el Congreso se quedara finalmente, ¿no? Pero su punto de partida es bajito, es muy bajo, ¿no? Pero van creciendo con regularidad y rapidez, digamos, ¿no es cierto? O sea, de 71 a 76, de 76 a 76, bueno, están más o menos en el mismo punto, pero digamos no han logrado mejorar su aprobación, para lo cual ya ha tenido un tiempo, ¿no? Sí, no, yo creo que cada vez también la gente es más consciente de los problemas que ha traído en temas de derechos humanos, principalmente, ¿no? En otras cuestiones no tanto, o digamos, no ha sido peor que Castillo, pero en el tema de derechos humanos su actuación ha sido lamentable. Entonces, la actuación del gobierno en general, ¿no? Entonces, creo que eso también añade más leña al fuego, ¿no? Porque además, bueno, ya en la encuesta también se publica hoy, ¿no? Entonces, hoy día han salido resultados también sobre las protestas y la opinión de las Fuerzas Armadas, policía, en fin. Entonces, creo que eso también complementa el hecho de que la gente sí ha tomado muy en serio el tema de las masacres que ha habido en Ayacucho y Puno y en el enfrentamiento a las protestas, ¿no? Claro que sí. Y ahí hay un punto interesante. ¿Por qué uno pensaría que Lima es el bastión de la señora Boluarte, ¿no es cierto? Y 20% es muy bajo para una población que parece... Yo decía, si nos remitimos a Twitter y a ciertos medios de comunicación, la señora Boluarte es la reina del Perú, pero contrastado así con las preguntas que se hacen a las personas, no. Un 20% de aprobación es poquísimo, ¿no? Sí, para Lima, sí. Para Lima, sí, digamos. claro. Y la aprobación en el sur es 7%, que es casi una tercera parte de la que da Lima, ¿no? Entonces sí, es cierto que es fuerte su aprobación es muy baja y su desaprobación muy alta, ¿no? Entonces sí, Lima está si bien muestra diferencias con las otras macrozonas, realmente no es un bastión importante. ¿La desaprobación del Congreso histórica? Casi no. Sí, pero ha sido muy parecida todo este tiempo, ¿no? Sino que lo que pasa es que el Congreso tuvo un pico en diciembre. Digamos, si uno compara con diciembre, parece un fuerte descenso, ¿no? Pero sí, perdón. Sí hay una tendencia a la baja. Sí, yo creo que 6% debe ser uno de las aprobaciones más bajas que ha tenido. Y es similar en realidad a la que ha tenido en enero. 9%, 7%, en términos estadísticos es lo mismo. Pero 6% sí es estadísticamente más bajo que la que tuvo en noviembre, que fue 10%. O sea, sí y la tendencia es hacia abajo. Ya en el sur, por ejemplo, también es 3%, entonces, y en Lima es 8%, o sea, tampoco, no es que Lima contraste demasiado, ¿no? Y una cosa que contrasta con la percepción que la señora Boluarte muestra en sus discursos. Ella dice que hay un grupo minoritario que pide su renuncia y, sin embargo, el altísimo porcentaje de personas que piden su renuncia se mantiene de 74 a 73% de un mes a otro, es decir, no varió nada. Y otra vez encontramos que, si bien ahí Lima sí tiene un número mayor que el resto del país, ¿no es cierto? O sea, la apoya más, un 59%, digamos, cree que debe renunciar versus un 77% y un 86% en otras zonas del Perú. Es bien interesante cómo en la zona urbana
la señora Boluarte no las tiene todas consigo. O sea, llega al 70% en zona urbana, de casi el 70%, y al rural en 86%. Es decir, otra vez, no son 4 gatos los que piden que la señora se esté yendo, o que se vaya de una vez, ¿no? Sí, mira, yo siempre cito una pregunta que hacíamos desde febrero del año pasado, regularmente la hacíamos con respecto al gobierno de Castillo, porque había también esa crisis política, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué es lo que le parece más conveniente para el país? La mayoría decía que hay elecciones generales, ¿no? Casi 60%, se mantenía más o menos en ese porcentaje. Un 30% que Castillo se quede, ya, hasta 2026. Solo 4%, su punto más alto era que Dina Boluarte asuma la presidencia. Y solo 4% que se quede el actual Congreso. O sea, esa situación que nadie quería, solo un 4%, digamos, lo sumamos, 8%, esa situación que solo quería un 8%, esa situación es la que estamos viviendo ahorita. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema. Solo el 55% de la población, si no me equivoco, sí, cree que vivimos en una democracia. ¿Eso es bajo con respecto al histórico? Es primera vez que hacen esta pregunta, ¿no es cierto? No han hecho esta pregunta el mes anterior, ¿no? No, es la primera vez, la hicimos con el Barómetro de las Américas, la hicimos en el año 2019, porque el Barómetro tuvo una ronda 2018-19 y la hicimos para Perú en el año 2019, y ahí era un 66%. ¿Son comparables las muestras? ¿Se puede traspolar? ¿Son comparables las muestras? O sea, cada muestra es diferente, ¿no? O sea, pero se puede tener un aproximado y comparando con datos válidos con los datos válidos de esta encuesta, que es 57%. De todos modos, sí hay una baja, ¿no? Entonces, el barómetro se va a aplicar nuevamente este año, entonces vamos a ver en la comparación cómo estamos. Y no se hizo la pregunta en muchos países, se hizo en algunos, y Perú estaba entre el grupo de países donde no estaban tan mal, ¿no? O sea, la gente sí creía que era una democracia, pero de todos modos sí supera a la mitad, definitivamente, ¿no? Y también es el otro rollo que tiene la gente izquierda, que esto es una dictadura, pues tampoco es tan cierto, ¿no? O sea, es un gobierno autoritario, sí, que sea completamente una dictadura, no lo creo, pero como decíamos con el Consejo Consultivo, ¿no? Deberíamos volver a usar esos términos de democradura, ¿no? O sea, que es una democracia que tiene muchos problemas que lo llevan hacia una dictadura, pero no llegamos a una dictadura tan clara como la de Nicaragua, por ejemplo. Terrible lo que ocurre en Nicaragua, efectivamente. Casi no tiene parangón, hay que decirlo. Es una locura lo que está ocurriendo en Nicaragua. Ahora, vamos a ver algunas cosas, Patricia, y me parece sumamente interesante la respuesta con respecto porque hay un cambio interesante con respecto al cambio de constitución. A mí me llama mucho la atención que no se quiera plantear ni siquiera el debate, que básicamente hablas de cambio de constitución y te saltan todos encima, cuando en realidad es un debate que se puede ganar para los que no quieren un cambio total de la constitución. Y la prueba está en que de un mes a otro, la gente que creía que la debían cambiar todo era 40%, hoy cree que el 36% se ha bajado 4 puntos, ¿no es cierto? Y el 47%, que es un número mayoritario, quiere algunos cambios. Es decir, es un debate que se puede dar sin jalarse las mechas. Es más, los que no quieren un cambio total de la Constitución tienen espacio para que su postura crezca, ¿no? Sí, o sea, si bien la definición no es estadísticamente significativa, sí es importante porque ya es una baja, ¿no? O sea, yo creo que la tendencia va a ser a volver a su nivel anterior, ¿no? Así es. De los cambios en la Constitución. Y además, la coyuntura de las protestas, el hecho de que el Congreso esté alargando tanto la crisis en el sentido de no aprobar elecciones, justamente da margen a este tipo de iniciativas. Yo también considero que no es la prioridad cambiar la Constitución. Creo que va a ser finalmente, si se diese un cambio de Constitución, va a ser una suma de lista de deseos, muy parecida a la de Chile, no tener una cosa grande que al final nadie aprueba, porque realmente no convence.
o en todo caso tener iniciativas ahí sí muy autoritarias también, ¿no? Como el servicio militar, la pena de muerte, en fin, qué sé yo. No sé si ganaría dentro de una asamblea. Creo que la cosa es diferente cuando se habla de asamblea constituyente, porque la gente lo ha visto no necesariamente para cambiar la constitución, sino como un mecanismo para sentirse representados, ¿no? O sea, creo que hay como un mecanismo porque es una salida nueva, digamos, una salida nueva a la crisis. Ya no elecciones necesariamente, o sea, bueno, acompañar con elecciones, sí, pero más allá de las elecciones, tener una salida diferente que quizá sí tomen en cuenta la voz de las personas. Creo que hay más de ese deseo con Asamblea Constituyente que lo que significa cambiar una constitución. Interesante, aunque hay que tomarlo con pinzas, la pregunta que se hace, que me parece válida en este momento, y es, bueno, si hubiera elecciones, ¿quién? Además muy responsable, porque no ponen nombres, ¿no? Sino, díganos, ¿quién cree que podría ser candidato? Interesante que solo el 29% tenga a alguien en la cabeza, ¿no? Eso es un punto que está para analizar. Y después, básicamente, ninguno llega al 5%. Tal vez el dato más relevante sea la aparición del único que veo nuevo en la lista, que es el señor Alfonso López Chau, el rector de la UNI, porque por lo demás todos son viejos conocidos, ¿no? Exacto. Es que no se te ocurre, ¿no? O sea, yo me resisto, como siempre les digo a mis amigos de la República, a hacer intención de voto hasta que no haya elecciones generales convocadas en serio. No es serio. No es serio, y no es serio poner nombres tampoco. Exactamente. Entonces, acá más o menos estás buscándolo, no le estás sugiriendo a la gente, le estás indagando qué hay en su cabeza, que es mucho más real, ¿no? Claro, yo misma no sabría quién podría ser un candidato. No, tampoco. Ahorita, ¿no? O sea, si me preguntan, yo estaría en el grupo de no sabe, no precisa. Claro, o sea, casi el 70%, digamos, no tengo idea. No, y además diría, ¿para qué me hacen esa pregunta ahora si ni siquiera han convocado elecciones? Exacto. Esa sería mi respuesta. Entonces, sí, es interesante, o sea, esto nos habla también de que, claro, la gente no necesariamente sigue a los partidos, o sea, el único partido en serio que hay por acá es el de Fuerza Popular, ¿no? Donde está Keiko Fujimori, que tiene ahorita muy poca, entre comillas, muy poca gente que quisiera votar por ella, pero eso luego, ya hablando de elecciones en serio y nombres van a aparecer recién 3 meses antes de las elecciones. Así es. Recién. Y la gente se decide el último mes. O sea, que hacer encuestas de intención de voto antes de eso, a mí me parece una tontería. Quizás las tenga que hacer por obligación, pero de verdad, no, para mí no tiene ningún sentido. Más es hacerles propaganda. A mí lo que me molesta es cuando ponen nombres, porque para mí es como que están haciendo campaña a alguien, así. Así es. Por lo menos no hay que poner nombres hasta que no haya partidos que han declarado cuál va a ser su candidato, ¿no es cierto? Más o menos, que te digan, bueno, él va, aunque de pronto no se haya empezado todavía con la campaña propiamente dicha, pero que ya estén elegidos los candidatos de los partidos, ya sepas quiénes van a correr por determinadas fuerzas, sí. Lo otro es casi que hacerles como la chamba, ¿no? Para que una consultoría privada, para que vean a quién ponen y a quién no ponen. Y además sí puede ser, Patricia, que crea expectativas, ¿no es cierto? Sobre algo que todavía está demasiado verde. Entonces ahí es cuando se empieza a gritar fraude y ya conocemos la historia, ¿no? Ya conocemos la historia. Claro. Bueno, cuéntanos, Patricia, sobre los últimos resultados en los que ya se analiza digamos, el accionar de la señora Boluarte con respecto de las marchas, ¿no? Sí, o sea, un tema preocupante, interesante, pero preocupante también es cómo ha bajado la aprobación de las fuerzas del orden. Después, nosotros justo en diciembre, con el autogolpe de Castillo, hicimos una encuesta, ¿no? En diciembre, y la aprobación de la policía, por ejemplo, estaba en 50%, y ahora la aprobación de la policía está en 41%. Entonces, es un efecto, yo creo, de las protestas. Y si te hablo de la zona sur, la desaprobación de la policía es 74%. Difícil, ¿no? En Lima es 44%, ¿no? Pero sí, es totalmente fuerte, ¿no? Fuerte la desaprobación que tiene. Ahí sí Lima se diferencia del resto de las macrozonas porque tiene la aprobación de la policía más alta, ¿no? Es la que supera el 50%. La aprobación de la policía está en 52%. Y si hablamos de las fuerzas... Sí, dime.
No, que además me parece que se ha construido un discurso del tipo que las Fuerzas Armadas y policiales tienen que proteger a Lima de provincias, ¿no es cierto?, de regiones, que no pueden venir a atacar nuestra ciudad, que hay que poner intangibles los espacios. Entonces, claro, hay una sensación como de la policía me cuida en Lima. Se ha generado un discurso que, por cierto, lo único que hace, a mi entender, es repercutir más en esta polarización, ¿no? Claro, y acá ha habido solo una persona muerta. Yo no digo que solo uno esté bien, ¿no? O sea, solo digo en comparación con lo que hubo en el sur, en Ayacucho, en Puno, por poner donde ha habido tantos muertos, y también ha habido en Apurímac, en otras zonas, ¿no? Pero creo que ahí también es importante. Y otro tema que me preocupa también, porque las Fuerzas Armadas siempre han sido la institución con mayor aprobación, siempre. Entonces, puede ser que siga siendo la institución con mayor aprobación, pero ya no es tan fuerte, ¿no? Porque la aprobación baja de 61% a 48%. Es una baja de 13 puntos. Y en el sur la desaprobación de las Fuerzas Armadas es 69%. Entonces, sí, creo que ese ha sido uno de los primeros efectos que ha habido con el tema de los efectos institucionales, diría yo, en lo que son las protestas, ¿no? Ahora, se mantiene la identificación con las protestas igualita, está en 58%, en enero estaba en 59%. Patricia, o sea yo sé que esto es complicado, pero no te estoy pidiendo que des consejos, sino los números sirven para entender lo que está ocurriendo y para, además, ponernos por lo menos una perspectiva distinta de la que nos dicen los que tenemos alrededor. Si la señora Boluarte, la presidenta, tuviera que tomar decisiones para superar la crisis política, ¿qué cifras de esta encuesta son relevantes? ¿Qué cifra tiene que tomar en cuenta que van en contra, digamos, de lo que ella está pensando o aparentemente está pensando? O sea, para empezar, esa propuesta de de dar penas más fuertes a los que protestan, me parece que no le ayuda en nada con respecto a la. No, yo sé que no va a mejorar el apoyo ciudadano, pero por lo menos no lo va a empeorar, ¿no? Y no criminalizar la protesta como piensa hacerlo está mal. Por otro lado, tampoco todos los que protestan no son unos santos, son violentos, agreden físicamente, verbalmente a las personas que no protestan y que no se pliegan con ellos también. Eso es cierto. Y no solo los que queman cosas, ¿eh? Son la gente que en los mercados prohíbe que la gente venda, les bota su mercadería. Ese tipo de ataques también lo hacen. Quizá no salen a la luz porque son pequeños, ¿no? Son cotidianos, digamos, pero eso ha habido en las protestas. Entonces, claro que eso también es fuerte. Pero no podemos criminalizar la protesta. O sea, ¿qué sería de nosotros si criminalizáramos? O sea, seríamos Nicaragua. Eso pasó en Nicaragua. En Nicaragua hubo muchísimos más muertos por protestas también. Entonces, y ahorita están como están, o sea, con gente exiliada, sin nacionalidad, en fin. Yo lo que veo es que tratemos de no parecernos a Nicaragua, por lo menos, ¿no? ¿Te parece que estamos cerca? ¿Te parece que estamos cerca? No cerca, porque este gobierno no comenzó con tanto apoyo. De acuerdo. En Nicaragua sí. Comenzaron con un alto apoyo, pero un gobierno de izquierda, ¿no? Hay que decirlo, es una dictadura de izquierda. O sea, por más que la gente de izquierda no trate de no mencionar, y cada vez que. Eso pasa también con la gente de izquierda, ¿no? Cada vez que quieren desligarse, dicen, no, Castillo no fue de izquierda. No, no fue de izquierda. No, sí fue, pues. O sea, no, claro. ¿no? O sea, si Daniel Ortega no era un gobierno de izquierda, ¿de qué era? Pues, ¿no? Ahora, no es intrínsecamente malo ser un gobierno de izquierda. De hecho, los opositores de Daniel Ortega, hoy de exiliados, nacionalidad, son de izquierda también. Pero no, ser de izquierda no quiere decir que vas a ser siempre bueno, ni siempre malo, por cierto. ¿No? Exacto, no, o sea, puede haber dictaduras de derecha, de izquierda, exactamente. Pero dictadura hay. Así es. Entonces, el tema es que creo que allí, en temas de gestión, puede ser que esté haciendo algunas cosas buenas, no lo sé, pero no ha parado lo de la SUNEDU, no ha parado las contrarreformas que ha estado haciendo el Congreso. Entonces, ha cedido demasiado y creo que la única salida realmente que la ciudadanía vería con
no cierta menos animadversión. Lo único que vería bueno de parte de la presidenta, lamentablemente hemos llegado a ese punto en que es que ella renunciara y no lo va a hacer. Entonces se está amparando en un Congreso que no tiene prácticamente legitimidad a ojos de la ciudadanía, porque nadie lo quiere. Es cierto que los congresos empiezan mal, nadie los quiere en general. Pero nunca tanto, ¿no? Nunca tanto. Pero nunca tanto como este congreso que y se ampara también en la fuerza, ¿no? Entonces, y además está dañando la imagen de la policía y de las Fuerzas Armadas, lo estamos viendo con la encuesta. Yo creo que eso debería hacer reflexionar también a las instituciones de las fuerzas del orden, ¿no? O sea, ellos no tenían tanta desaprobación y después de esta actuación, ¿cómo ha bajado su imagen frente a la ciudadanía? Tristísimo, tristísimo porque además una ciudadanía que no respeta y no cree en sus fuerzas del orden y no cree en su policía es una ciudadanía complicada porque ahí donde se dan actos de violencia y la policía con legalidad y justicia quiere intervenir, probablemente vaya a tener que enfrentar a una población muy molesta, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir. No es bueno que la gente le pierda el respeto a las autoridades. Muchísimas gracias, Patricia. Estaremos conversando y para ver si la señora Boluarte y su gente miran las encuestas con ojos de ver y entienden por dónde ir. Porque si están planeando quedarse, Patricia, si no están queriendo irse, si no quieren renunciar, por lo menos que trate de quedarse de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Y el discurso cada día, cuando uno lee el discurso y lee las cifras, no solo del IDP, todas las encuestadoras van en el mismo sentido, todas van en el mismo sentido. Dice, ok, señora, ¿no? Dele una mirada a lo que está pasando, ¿no? Después dicen, las encuestas no sirven para nada. Bueno, sí servían, pues, siempre han servido. Gracias, Patricia. Un gusto haberte tenido con nosotros. Que tengas una muy buena semana.